la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite FM 999. Noticias y protagonistas. Bueno, muy bien, estamos a la hora 7, 1 minuto, iniciando esta semana que viene precedida por una complicadísima situación de clima que hemos tenido durante todo el fin de semana. Hay que decir algo, ¿no? Ayer, depende el punto de traslado de cada uno en la ciudad, el impacto del viento asumía diferentes dimensiones. Una cosa es en la costa, otra cosa es en algunos sectores hacia el interior de Mar del Plata. Sobre la zona sur se sintió realmente mucho más. No hay información que indique que todo esto haya traído algún tipo de situación de complejidad en cuanto a la vida cotidiana de los marplatenses. Por lo menos esto es lo que en expectativa aparece por ahora. Sí es todo un tema y es complejo y es absolutamente difícil bajo cualquier punto de vista que uno lo mire. La situación que revela en este momento los datos del INDEC, que hay que decir que no son absolutamente cuestionados por nadie en cuanto a su fiabilidad. Después podríamos entrar en lo que yo creo que es una discusión a nivel global al respecto de los estilos, formas de medición que se hacen con respecto de las cuestiones que ocurren. Sobre la misma cuestión hay, yo te diría, distintos escenarios, distintos modos de tomarlo. Por ejemplo, hay un dato importante, intenso. En el conurbano se perdieron 133.000 empleos en 2018, es decir, a lo largo de todo el año, 133.000 empleos menos. Esto habla, por supuesto, de la dimensión de lo que está ocurriendo. No quita, digamos, mirando el conurbano en conjunto, la posición que tiene Mar del Plata, pero la posición que tiene Mar del Plata no es una posición nueva, no es una posición distinta. Mar del Plata tiene una situación compleja y extraña, que es que Mar del Plata, digamos, brilla mucho, relumbra mucho. Hace años que sostengo en este espacio y en mi trabajo en el desarrollo por escrito del mismo, que Mar del Plata es como la pirita, es como el oro de los tontos. Brilla pero no es oro. Mar del Plata genera un atractivo desmesurado con respecto de las posibilidades reales que tiene de desarrollo económico. Y si uno mira mucho de lo que está ocurriendo en este momento en el desarrollo de la economía de la ciudad, bueno, buena parte de todo esto tiene que ver con básicamente una suerte de efecto hormiga, cierre de comercios. Acá juegan varias cosas en Mar del Plata. En primer lugar, la mayor parte de esos comercios están pensados como una idea de sobrevivencia, no están pensados como una estructura de negocios. Esto es alguien que en un determinado momento dice, bueno, ¿y qué hago? De una u otra manera tiene un dinero, o porque cobró una indemnización, o porque tenía alguna forma de reunir un pequeño capital. Con ese pequeño capital se metió a poner un negocio, muchas veces sin analizar mucho si es la vereda porque más tránsito hay, si es la vereda, digo, ustedes saben que hay, bueno, no sé si lo saben, yo no conozco tanto, pero hay diseños de posicionamiento para entender cómo se mueven los flujos de las personas en determinados lugares y sobre qué idea o flujo de movimiento de personas se puede pensar la expectativa de un negocio minorista. Bueno, esto es muy técnico. Una de estas mañanas lo vamos a desarrollar porque es interesante, es un predicamento interesante. Lo cierto y lo concreto, lo puntual, lo importante de todo esto es que hay un desgranamiento donde juegan para mí 3 factores fundamentales. Por supuesto que el primer factor fundamental es que hay una contracción del consumo. La contracción del consumo se debe a que tenemos una nueva realidad en términos del manejo de nuestro propio dinero en función, por ejemplo, de la actualización del cuadro tarifario. Esto hace que todos y cada uno tengamos que tomar otro tipo de decisiones. Por lo tanto, determinado volumen de consumos que quizás eran parte habitual de lo que hacíamos, empezamos a pensarlo 2 veces, ¿no? Empezamos a ver. No por nada hay una situación en el negocio de retail, no por nada hay un crecimiento en los denominados supermercados mayoristas con apertura a la venta del consumo minorista. En ese contexto ocurre otra cuestión, que es cómo piensa el que tiene una propiedad puesta en alquiler.
El que tiene una propiedad puesta en alquiler piensa en dólares. Piensa que tiene un patrimonio en dólares y sobre ese patrimonio en dólares espera obtener una renta. Esa renta que espera obtener tiene que poder cubrir el costo fiscal impositivo de la propiedad y además dejarle una determinada renta en dólares que el propietario no quiere perder. El tipo dice, si yo, cuando el dólar estaba a 18, este local a mí me dejaba, por decir una cifra cualquiera, $2.000, yo quiero que hoy me deje $2.000. Claro que para el que está al frente del negocio, $2.000 puestos en pesos no es lo mismo a 18 que a 42, 43, 41, más o menos la franja en la que se está moviendo ahora. Esto es un combo complejo en una sociedad bimonetaria, intelectual, cultural y económicamente bimonetaria, donde a finales de enero, repito el monto, había 33.500 millones de dólares en cuentas a la vista, es decir, ahorro de los privados, esto sin contar lo que está en el colchón, por decirlo de alguna manera, o lo que está en cajas de seguridad, que es incalculable en realidad en cuanto al monto y dimensión de cuál es el factor real de acumulación de los argentinos en dólares en una economía que es, por razones históricas, políticas, económicas y culturales, bimonetaria. Va a ser largo para nosotros como sociedad y cuanto más conciencia seamos capaces de generar, cuanta más conciencia seamos capaces de promover en términos de entender cómo son las cosas, más razonable será todo aquello que podamos hacer para soportar el momento que nos toca atravesar. Por otro lado, y traigo esto a colación de algo que desafortunadamente ocurrió, de esas cosas que uno jamás querría que ocurran, pero los hechos no dependen de lo que uno quiere, dependen de lo que hacemos, de la dinámica de los acontecimientos y la forma en que se desarrollan y cómo nos comportamos frente a aquellos acontecimientos que desarrollamos. Un accidente con un accidente, un siniestro vial, hay que decir las cosas como son, un siniestro vial ocurrido en la tarde de ayer, en el cruce de la Ruta Nacional 7 y la 51, dejó un saldo de 9 muertos, 4 de los cuales son criaturas menores de edad. Lo concreto es que un camión Volvo con acoplado que circulaba de Luján a Junín colisionó con una camioneta Chevrolet que circulaba de Arrecifes a Chivilcoy con 16 ocupantes. Es decir, una camioneta en la que iban 16 personas, la mayor parte de las cuales iban en la caja de la camioneta. De esto hablo cada vez que en algún fin de semana agradable voy hasta Sierra de los Padres o voy a Laguna, y particularmente a la vuelta veo familias enteras viniendo y transportándose en camionetas, y más de una vez me he preguntado, en esta ruleta rusa, en esta lotería que es la vida, en el cruce del destino, cuándo a alguien le va a tocar. Bueno, no pasó acá entre nosotros, pasó dentro de la provincia de Buenos Aires. La mayoría de las víctimas viajaban en la camioneta sin ningún tipo de seguridad, volaron, terminaron esparcidos sobre el asfalto. El conductor del camión está ileso, pero el hombre está en absoluto estado de shock. La dinámica del siniestro no está clara todavía, o por lo menos no ha sido expresada como se debe, y además la situación es de tan alta gravedad para los sobrevivientes que el coordinador de Defensa Civil en Carmen de Areco dijo que se esperan más víctimas fatales. Pero esto, por supuesto, como siempre, es una parte de lo que ocurre. Pasan otras cosas. Bueno, por empezar, ayer fueron multitudinarias, ciertamente, las marchas en relación a la fecha del 24 de marzo. Aquí en Mar del Plata hubo una sesión especial, no concurrió el intendente, no es la primera vez que el intendente no concurre. De los funcionarios del equipo fueron 3 nada más. Esto tendrá que ver con la idea o posicionamiento de cada uno en relación a la cuestión que tiene que ver con cómo ven, advierten o entienden la dimensión de la fecha. Es indudable que la fecha está profundamente contaminada, está emocional, política y culturalmente contaminada. La primera contaminación es el absurdo del planteo de los 30.000, cuando clara, objetiva y ciertamente no hay 30.000. No lo hubo nunca. Queda claro en el testimonio de Luis Braña,
testimonio que entre otros medios brindó a Noticias y Protagonistas, a esta estación de radio, señalando cómo fue la matriz y el origen de esa cifra, que tuvo un claro objetivo de propaganda. Ese claro objetivo de propaganda estuvo alentado por una circunstancia que tiene que ver con básicamente lo que estaba pasando en el mundo, pero también con la intrínseca situación alrededor de la cuestión que está vinculada al tema de los negocios. En aquel momento, en el relato de Braña, claramente aparece y surge la situación que tiene que ver con el tema de lo que pasaba en el mundo. ¿Qué pasaba en el mundo? Bueno, en principio, los gobiernos de carácter militar eran un mal aceptado por los gobiernos occidentales en función del denominado contexto de la Guerra Fría. Se entendía que estos gobiernos militares eran la única opción a un freno a que toda Sudamérica, por ejemplo, hablemos de nuestro continente, quedase bajo Sudamérica y Centroamérica, quedase bajo el dominio de la Unión Soviética vía el proceso insurreccional que se financiaba desde Cuba en buena medida, y cuando no se podía financiar de Cuba, se financiaba mediante actos delictuales y de carácter criminal. No entender este contexto es negarse a querer entender lo que efectivamente ocurría. En términos de todo ese tema, obviamente, si bien existía una situación de rechazo formal a gobiernos como el de Videla, en el plano real las relaciones de negocios entre las naciones se mantenían y se sostenían, y parte de esa relación de negocios, en particular por algunos gobiernos europeos, tenía que ver con la venta de armamento. El gobierno militar al frente del cual estaba Jorge Rafael Videla había determinado la compra y adquisición de material militar en Francia y en Alemania, básicamente. Había dejado de lado la presentación de Holanda, y diputados de la izquierda holandesa, en el relato de Braña, dicen: vamos a golpear a la cúpula militar argentina por haber dejado a Holanda fuera, y vamos a financiar el reclamo al respecto de los desaparecidos. En ese contexto, en el relato de Braña, queda claro que se toma la decisión política y propagandística de generar un número. En el día de ayer, no solo hubo apreciaciones escatológicas negativas al respecto del gobierno del presidente Mauricio Macri, esto lo voy a decir como ciudadano, y lo digo como periodista, y lo digo como radiodifusor, lo digo como yo, en una integridad de todos los roles que cumplo. Me provocan un absoluto, total y completo rechazo. Las palabras de la señora de Carlotto, las palabras de Cristina, generan realmente un revulsivo grotesco, absurdo, negativo bajo cualquier punto de vista. No son los dueños de los derechos humanos, no hubo 30.000 desaparecidos, y les faltan el respeto a los que fueron conducidos en función de la política de noche y niebla, a las mazmorras, a las mujeres violadas, a los chicos robados, a los patrimonios apoderados. Le faltan el respeto a la verdad, poniendo una cifra como si la realidad se tratase de la imposición absurda de un número. También, por supuesto, en esto hago un rescate del diputado provincial Castelo. Ustedes saben que la legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó por ley que no se puede hablar de otra cifra que no sea de 30.000 desaparecidos, un auténtico absurdo que se intentaba llevar esta semana al Congreso Nacional Argentina. No va a pasar. Castelo ha hecho una declaración el fin de semana diciendo que va a ir por pedir la nulidad de esta ley. Espero que haya por parte de la gobernadora Vidal y del bloque de Cambiemos otra carnadura intelectual frente a este tema. Y la verdad que además, por supuesto, tenemos otra mirriada de cuestiones. El viernes la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó la primera recusación presentada por Stornelli contra el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien le ha citado a Stornelli a presentarse a derecho en su juzgado este próximo miércoles. Por otro lado, una gran cantidad de afectados
por las investigaciones que se han estado llevando adelante desde Comodoro Pi, se están presentando en ese expediente pretendiendo poder llegar a gozar de alguna manera de una situación que mejore su situación cargosa ante la justicia. Uno de los que se presentó es Porcaro, dirigente K de la ciudad de Necochea, sumamente cuestionado y sometido a una investigación que, si en algún momento termina de proceder, va a dar y dar mucho que hablar. Una buena noticia en este contexto, sinceramente, va a tratar el Senado esta semana la designación de algo más de 30 jueces federales, en buena hora que esto ocurra. Está, digamos, el camino expedito en este sentido, y esto implicaría, bueno, llevar adelante un conjunto de designaciones que, como en el caso de Mar del Plata, buena falta hace, porque la situación, digamos, dificilísima que se vive en Mar del Plata, con todo el Poder Judicial prácticamente en poder del violador sistemático del sagrado derecho a la libertad, que es Santiago Icciauti, es muy, pero muy delicado. Bueno, es la hora 7:17, la agenda es enorme. Tengo todavía un larguísimo temario que incluye la exculpación a Donald Trump por parte del fiscal especial Mueller en cualquier grado que pudiera tener de relación con una trama rusa para afectar las elecciones en Estados Unidos. La todavía cada día más compleja situación de Venezuela. La cuestión a relatar está expresada en mi columna que lleva mi firma, el Día de los Marmotas, en noticiasyprotagonistas.com, en relación a la cuestión del malhadado tema del costo de la transportación pública en la ciudad de Mar del Plata. Las confesiones del contador Manzanares, yo creo que esta semana va a ser muy intensa, desde el juzgado de Bonadío, con los allanamientos y pedidos de detención, y los interrogantes, que por supuesto abre todo el tema de las revelaciones de Manzanares, porque da para entender que algún otro se va a desmarcar de la orden, así dijo Guillermo Moreno, de no cantar, ¿no? Aquí ya cantó el ruiseñor, veremos qué hacen el resto de los pájaros de cuenta. Seguimos en un instante.